Amigo oyente, regresamos hoy a este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, y vamos a seguir hablando acerca del versículo 9, aun cuando ya hemos dicho mucho acerca de lo que este versículo nos indica. No creemos haberlo agotado totalmente. Quizá hayamos agotado a los radioescuchas, pero no al versículo. Quisiéramos explicar un poco más acerca de él para que usted pueda apreciar cómo obra este versículo, porque creemos que esta es una epístola sobre el vivir cristiano. El vivir cristiano no es algo que ocurre allá en los lugares celestiales, y no es cierto concepto piadoso del presente. Tampoco es presentado en una cierta fachada, y por cierto que no es el tratar de actuar de una manera espiritual. Se trata de vivir aquí abajo en medio de las ollas y demás utensilios y caminando por las calles de nuestra ciudad. Tiene que ver con las cosas de cada día, y algunas de ellas son muy comunes. Volvamos pues a este versículo 9 del primer capítulo de Filipenses, y leemos, «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento». Y esta palabra conocimiento se puede indicar como discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo discernimiento. Es decir, que uno simplemente no ama a todo el mundo. Esto es algo que ha sido divulgado por los liberales a través de los años y que en realidad no tiene nada en sí, no tiene ningún significado para decir verdad. Las personas que hemos hallado más difíciles de amar son aquellos que dicen ser liberales. Pueden llegar a ser personas muy malas. No conocemos a ninguna otra persona que pueda ser peor que un liberal. Por supuesto que no podemos dejar de lado a los fundamentalistas, porque ellos también pueden ser así. El amor es algo que tiene que ser expresado, según nos dice el apóstol Pablo aquí, con conocimiento y discernimiento. Uno tiene que tener cuidado a quién ama. Hay por allí un cartel que, aun cuando no nos agrada, quizá tenga una lección para nosotros. Ese cartel dice, «Ama a tu prójimo», y un poco más abajo decía, «Pero ten cuidado». Y estamos seguros que quería indicar algo con doble sentido. Pero debemos decir que es algo bueno si uno lo acepta en una manera correcta. Ten cuidado. Algunos prójimos te pueden clavar un cuchillo en la espalda, pero también hay otros prójimos que pueden ser maravillosos para con usted. El doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, nos contaba una experiencia que él tuvo cuando recién comenzó a ser pastor en la ciudad de Los Ángeles, allá en California, en los Estados Unidos. Él decía, aprendí que había personas que se aprovechaban de sus predicadores y siempre había alguien que trataba de sacarle algo. Esta gente utilizaba diferentes maneras para tratar de lograr sus propósitos, algunos que uno ni siquiera se imagina. Acostumbraba yo a advertir a los miembros de nuestro grupo que eso iba a ocurrirles a ellos hasta que aprendieran a reconocer a las personas que actuaban de esa manera en una gran iglesia, en una ciudad de ese tamaño, donde llegaba toda clase de personas. Bien, esto me ocurrió a mí un domingo, decía el doctor McGee, un domingo por la mañana. Uno de los consejeros se me acercó y me dijo, «Allí está un hombre que pasó adelante y con el cual he estado tratando por un rato, pero él quiere hablar con usted personalmente. Quiere que usted vaya y converse personalmente con él». Bueno, pensé yo, dijo el doctor McGee, ¿no es esto maravilloso? Él quiere hablar directamente con el pastor. Así es que fui y me senté a su lado. No estaba muy bien vestido, pero parecía muy interesado. Así es que tomé mi Biblia y mencioné algunos versículos que tenían que ver con la salvación, y este hombre estaba tan interesado que me pidió mi propia Biblia y leyó uno o dos de esos versículos. Parecía muy interesado. Así es que, cuando finalicé de presentar el plan de salvación, dice el doctor McGee, le pregunté si él en realidad había aceptado a Cristo, y él tenía grandes lágrimas de cocodrilo en sus ojos. Bueno, nos arrodillamos y oramos, continuó el doctor McGee. Cuando nos levantamos, yo cometí la equivocación de hacerle una pregunta. Tendría que haber dejado las cosas como estaban, pero yo le dije, ¿cómo le están yendo las cosas? Eso podría interpretarse de muchas formas, pero este hombre dijo, usted sabe, pastor, yo no quiero molestarlo a usted con mis problemas. Pero yo lo animé diciendo, no, hombre, dígame lo que necesita. A lo que él contestó, es muy difícil para mí poder contarle esto. Yo era una persona muy inocente entonces, como una criatura entre los lobos. Y este hombre dijo,
Yo he estado hospedándome aquí en un hotel y ellos no quieren entregarme mis maletas. Yo no tengo dinero para pagar mi cuenta. Por tanto, no puedo sacar mi maleta de allí. Quiero dejar esta ciudad y estoy tan preocupado, ni siquiera puedo conseguir trabajo. Bueno, yo le pregunté, ¿cuánto debe? A lo cual el hombre contestó, $7. Imagínese, usted acaba de guiar supuestamente a una persona a los pies del Señor y él necesita solamente $7. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, usted va a darle los $7. Por tanto, dijo el doctor Magui, le di el dinero y él me agradeció muy efusivamente y dijo que me pagaría más adelante. Y luego se fue. Cuando salí de ese lugar me sentía muy contento. Para entonces todo el mundo había salido de la iglesia. Mi esposa me estaba esperando afuera y ella quería saber por qué me había demorado tanto. Así es que le conté la historia. Y yo me sentía muy contento por lo que había ocurrido. La bondad que yo tenía en ese momento en mi corazón se desparramaba por cada poro de mi cuerpo. Le dije a mi esposa lo que había hecho, que le había dado $7 a ese hombre. Ella parecía un poco sorprendida, pero no mucho. Pensaba que había hecho algo bueno. 1 o 2 semanas más tarde, continuó el doctor Magui, tomé el diario de la ciudad y vi la foto de un hombre que parecía conocido. La miré cuidadosamente, y por cierto que era el hombre que me había visitado antes. Luego leí el artículo que estaba debajo de su foto, y ahí decía que él había sido arrestado por la policía. Lo habían arrestado porque era un vago. Había estado en la ciudad de Los Ángeles por 6 meses, y sin embargo había podido vivir muy bien. Era una entrevista con un reportero del periódico, y él dijo cómo era que había vivido durante ese tiempo. Él dijo, ¿sabe una cosa? Simplemente voy a una iglesia, hablo con el pastor, y cuento mi historia, y ellos siempre me ayudan. Y él continuó diciendo, los predicadores son los mentecatos más grandes que existen en el mundo. Y amigo oyente, quizá ese hombre tenía razón, por lo menos así era en mi caso, dice el doctor Magui, ya que él tenía mis $7. Llamé pues por teléfono a uno de mis amigos y le conté la historia. Conversé con alguien que era pastor y le pregunté si este hombre había ido allá, y me contestó que sí. Y le pregunté si él también le había dado $7. Mi amigo me contestó que no. Luego dijo, yo he estado en la ciudad de Los Ángeles por mucho tiempo y ya conozco a esta gente. Usted es una persona nueva y ellos están trabajando en usted. Mejor es que tenga mucho cuidado. De modo que, dijo el doctor Magui, me propuse leer nuevamente lo que decía Filipenses 1:9. Y vamos a leerlo, amigo oyente. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. De allí en adelante, dice el doctor Magui, nadie consiguió sacarme $7 del bolsillo para poder ir a recuperar su maleta del hotel. Pero hubo muchos que vinieron a contarme historias terribles. Algunos de ellos durante la época de Navidad. Nos contaban historias de que habían llegado entonces para ver el funeral de su querida madre y que habían gastado todo lo que tenían en ese funeral y que no podían regresar a su hogar y que estaban hambrientos. Y entonces, dijo el doctor Magui, yo los podía mirar a ellos y casi sonreírme y decirle, si usted tiene hambre, yo le puedo dar de comer. Y esta gente quedaba muy sorprendida por esto. Y muchos descubrían que en realidad no tenían mucha hambre. Otros sí tenían hambre, y todo lo que podían sacarme a mí era nada más que un plato de comida. ¿Por qué? Porque, amigo oyente, y deseamos decir esto de una manera muy cuidadosa, nosotros debemos expresar nuestro amor en el día de hoy, y por cierto que estamos de acuerdo que debemos amarnos unos a los otros, pero es mejor hacerlo con cierto conocimiento y con mucho discernimiento. Amigo oyente, eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. No nos venga a decir que el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos amar a todos. Él habló de una manera muy clara durante su vida en esta tierra de que había algunas personas que eran hijos del diablo y que su madre era una serpiente. Él no demostró mucho amor por ellos. Él murió por ellos, pero esta gente tenía que tomar un paso de fe hacia Él. El amor de la Biblia no se derrama por todas partes. Creemos que es necesario reconocer esto en un día como el que estamos viviendo, cuando hay tantas cosas tontas o necias que se dicen por personas que lo usan como sentimentalismo, pero no los vemos produciendo nada como esto en el día de hoy. Pero hay algunas personas en las cuales usted y yo debemos prodigar todo nuestro amor,
Y también existe ciertas personas, amigo oyente, con las cuales necesitamos tener mucho cuidado. Pero bien, sigamos adelante. En el versículo 10 de este capítulo 1 de la epístola a los Filipenses leemos, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este es otro versículo importante que necesita cierta explicación, porque en realidad Pablo está diciendo aquí, para que probéis lo mejor. Él está diciendo que uno necesita probar las cosas que son diferentes, y creemos que esto tiene que ver con la voluntad del Señor en su propia vida. Hay ocasiones cuando usted tiene que hacer una decisión, y posiblemente haya dos caminos por los cuales usted puede seguir. Ahora, ¿cuál de ellos debe elegir? Bueno, hablando honradamente, hay ocasiones cuando uno no sabe cuál de ellos es el mejor. Y si usted piensa que el Señor va a poner una luz verde o va a enviar un ángel para señalarle a usted el camino, pues, amigo oyente, usted está equivocado. Él nunca hizo eso por ninguna persona en las Escrituras. Él espera que usted use un poquito de conocimiento, de habilidad, y por tanto necesitamos probar las cosas que son diferentes. Cierto hombre contaba en una ocasión que existía dos caminos que él podía tomar, y creemos que se estaba refiriendo a sus propios negocios, y que él se decidió por uno de ellos y que no dio resultado. Aun cuando él dijo, yo había orado acerca de esto. Cuando vi que eso no dio resultado, regresé al cruce de esos caminos, y lo interesante era que en esa ocasión estaba seguro que conocía cuál era la voluntad del Señor para mí. El otro camino no había dado resultado y tenía solo uno que podía seguir ahora. Y así lo hice y me dio el resultado apetecido. Amigo oyente, Dios nos está diciendo que debemos probar las cosas que son diferentes. Hay algunos que piensan que el Señor les va a señalar con una luz verde como un semáforo el camino correcto cuando nos encontramos en una encrucijada. Y opinamos que eso es una gran equivocación. Luego nos sigue diciendo en este versículo, a fin de que seáis sinceros. Ahora esta palabra sincero es una palabra muy interesante. Proviene del latín y su significado es sincera. Cuando los romanos comenzaron, eran una gente muy brusca, muy tosca, aun cuando eran muy fuertes, y ellos destruyeron muchas obras de arte en Grecia y en muchos lugares de Asia Menor. Uno puede ver ejemplo de esto en muchas partes en ese lugar en el presente. Por ejemplo, allí estaba el templo de Diana, arquitectónicamente algo muy hermoso. Sin embargo, estaba muy cerca de las oficinas centrales de Satanás. Pero muchas de las obras de arte de Grecia fueron destruidas. Así es que, cuando los romanos llegaron a ese lugar, en su cultura, pudieron apreciar esto y comenzaron a reunir todas estas obras de arte, muchas de ellas rotas. Así es que, cuando un comerciante en obras de arte, que no era muy honrado, encontraba una estatua que estaba rota, que tuviese alguna rajadura, llenaba ese espacio con cera, de tal manera que uno no pudiera decir que había estado rota antes. Luego la vendía como una cosa genuina, como un objeto perfecto. Un cliente lo compraba, lo llevaba a su casa, lo colocaba en el jardín y cuando observaba la estatua al día siguiente, un día caluroso, allí saltaba a la vista, cuando se derretía esa cera de la estatua que había comprado, saltaba a la vista que no era algo genuino o perfecto como pensaba, sino que tenía algunas rajaduras. Entonces los comerciantes en obras de arte, que eran honestos, honrados, comenzaron a colocar en el material sincerus, es decir, sin cera, o sincero, genuino, que a esa estatua no se le había colocado cera en alguna parte y que ellos garantizaban eso. De allí, pues, el término sincero. Y Pablo está diciendo que no seamos falsos, que seamos genuinos, verdaderos. Y volviendo al último versículo que hemos visto, se nos dice que no debemos ir de un lado a otro dando palmadas en la espalda a la gente diciendo, alabado sea el Señor, aleluya, y decirle cuánto les ama, sabiendo que cuando le dan la espalda, usted es capaz de clavarles un cuchillo. De eso es que Pablo nos está hablando aquí. Él dice, a fin de que seáis sinceros, genuinos e irreprensibles. Quizá pudiéramos cambiar esa palabra de irreprensible por una que diga sin culpa. Uno no puede ser irreprensible. No creemos que si usted predica la palabra de Dios en el día de hoy pueda ser irreprensible. Esa es la razón por la cual usted debe orar por su predicador si él está predicando la Biblia.
Y tiene que defenderlo a él por la sencilla razón de que él está presentando la palabra de Dios y que él es culpable ante los ojos de ciertas personas que se sienten ofendidos por él. Hay algunas ocasiones cuando uno tiene que decir cosas bastante duras y el auditorio de uno no lo aprecia. Así es que debemos decir que oremos por nuestros predicadores y defendámoslos si están predicando la palabra de Dios. No lo puede hacer sin ofender a ciertas personas y ser irreprensible. Uno tiene que estar seguro de que uno no es culpable de lo que ciertas personas lo acusan. En cierta ocasión se le preguntó a un pastor, ¿le gusta ser pastor en una ciudad tan grande? A lo cual ese pastor contestó, bueno, yo lo estoy disfrutando mucho. Es una oportunidad maravillosa y mucha gente viene a escuchar la palabra de Dios. Pero me doy cuenta que no puedo defenderme a mí mismo. Escucho ciertas cosas acerca de mí que son terribles. Y alguien le dijo a este pastor, eso está bien. Tenga cuidado simplemente de que nada de lo que se dice acerca de usted sea cierto. Sea en esa forma irreprensible. Ahora, el día de Cristo, que se menciona aquí en el versículo 10, hace referencia a su venida para llevar a su iglesia. Ya hemos visto esto antes. Esta es la segunda vez. Aquí se habla del rapto de la iglesia. El Hijo de Dios tiene que andar consciente de esto todo el tiempo. Luego en el versículo 11 leemos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Note usted, llenos de frutos de justicia, los cuales son, por supuesto, los frutos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce frutos en la vida del creyente, lo que es amor, gozo, paz, benignidad y todos los demás. Ahora en el versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo les está hablando aquí con mucha fuerza y convicción. Él lo dice en el versículo 2, escuche usted otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo fue arrestado y la iglesia en Filipo se enteró de eso, ellos le enviaron un mensaje de simpatía y creemos que podría haber dicho algo así. Pobre hermano Pablo, cuánto sentimos lo que le ha sucedido a usted. Y podrían haber seguido de esta manera. Esos grandes viajes que usted estaba realizando a través del Imperio Romano son ahora restringidos y ahora se encuentra en la prisión y el Evangelio no puede ser esparcido. Y entonces Pablo contesta, miren, quiero que ustedes sepan que el Evangelio sí está siendo esparcido y que lo que me ha ocurrido a mí no ha restringido para nada el Evangelio, sino que más bien ha redundado para el progreso del Evangelio. Y luego él aclara lo que quiere decir con esto. Y aquí presenta dos razones de lo que ocurrió para el progreso del Evangelio. Él dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Esto hace referencia a la corte de César mismo. Literalmente quiere decir los patricios romanos. Estos eran aquellos que cuidaban al apóstol. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16, se nos dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo estaba encadenado a un miembro de la guardia del pretorio. Estos eran patricios. En realidad eran miembros de la casa de César. Esto es lo que sucedió. Cuando Pablo fue convertido, el Señor Jesucristo dijo que él iba a aparecer ante reyes, los grandes de la tierra. Bueno, hasta este momento, él no había aparecido ante ninguna persona de esta clase. Simplemente él había hablado a la gente común, ordinaria, los ciudadanos del Imperio Romano. Pero ahora él tiene un miembro de la realeza encadenado a él. Amigo oyente, ¿puede usted tener algo mejor que esto? ¿El tener a la congregación encadenada a usted? Así es que yo me imagino que en muchas ocasiones el soldado romano le diría a aquel que venía a reemplazarlo, «Cuánto me alegro de verte. Este hombre está tratando de hacerme un cristiano». Y algunos de ellos llegaron a ser cristianos. En realidad, muchos de ellos lo fueron. Pablo está diciendo, estoy realizando lo que Cristo dijo que yo realizaría. Esto es para el progreso del Evangelio. El Evangelio ahora está entrando al mismo palacio de César y lo que ha ocurrido no restringe para nada el Evangelio. Luego, él presenta otra razón.
Pero vamos a tener que verla, Dios mediante, en nuestro próximo programa, ya que hoy se nos ha terminado el tiempo y no podemos considerarla concienzudamente. La invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean con usted ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración.